Durante unas vacaciones familiares en Miami, mis padres dejaron a mi hija de 7 años en la puerta de una casa desconocida y se fueron en coche. No grité. Actué. Al día siguiente, sus vidas empezaron a desmoronarse. Casi no contesto el teléfono. Número desconocido. 9 de cada 10 veces, no es nada importante. Pero algo me hizo retomarlo. Y pienso en eso todo el tiempo. Qué diferente habría sido todo si no lo hubiera hecho. Si lo hubiera dejado sonar, hubiera terminado lo que estaba haciendo y hubiera revisado el buzón de voz más tarde. Porque esa única opción, contestar, fue el momento en que todo cambió. Hola. Una voz de mujer. ¿Es Dana? Sí. Hay una niña en mi apartamento. Está llorando. Me dio tu número y me rogó que la llamara. ¿Cómo se llama? Dijo, ella. Se me cayó el estómago. Pónmela. Arrastrando los pies. Entonces la voz de mi hija, temblorosa y débil. Mamá. Aquí estoy, dije rápidamente. Estoy aquí. Me dejaron. Ella sollozó. Me dejaron aquí. Se fueron a la playa con Paige y Lucas. No quiero estar aquí. Me agarré al mostrador. Está bien, cariño. Estás a salvo. Quédate con la señora que me llamó. Me aseguraré de que alguien venga a buscarte. Vuelve con la mujer. ¿Puedes quedarte con ella mientras busco a alguien? Te llamaré cuando lo sepa. Sí. Estará a salvo conmigo. Mantuve el teléfono pegado a la oreja, pensando rápido. Mi primer pensamiento fue irme. Subirme a un avión, volar a Miami y recogerla. Pero eso llevaría horas. Para entonces, ella habría pasado un día entero varada, preguntándose si yo vendría. Pensé en llamar a mis padres y lo descarté de inmediato. Ellos fueron quienes la abandonaron. Mi hermana Brianne también. No podía confiar en que deshagan lo que habían hecho. ¿Y quién? Y entonces me acordé de Paula. Mi tía. Vivía en Miami. No habíamos sido tan unidos en los últimos años, pero cuando yo era pequeño, ella era la única persona de la familia que me hacía sentir seguro. No estaba garantizado, pero era la única opción que tenía. Por favor, quédate con ella, le dije. Voy a llamar a mi tía. Te llamaré en cuanto sepa. Por supuesto, dijo la mujer. Colgué y llamé a Paula. Contestó enseguida. Le conté lo sucedido, le di la dirección y ya estaba en camino. Eso solucionó un problema. Pero otro me esperaba. Llamé al móvil de mi madre. Ella respondió rápidamente. Casi alegre. Dana. Oh bien. Ya sabes. No te preocupes. Todo está bien. Bien. Dejaste a mi hija llorando en la puerta de alguien. No es alguien. Lo corrigió suavemente. Su padre. Una mujer abrió la puerta. Dije, no es él. Hubo una pausa al otro lado. Tan larga que supe que me habían oído, pero no iban a admitir nada. La voz de mi madre regresó, firme y desdeñosa. Nos lo agradecerás después. Esto es lo mejor para ella. ¿Lo mejor? La palabra salió de mi boca. ¿Dejarla llorando en la puerta? Lo estás exagerando. La interrumpió Brianne. Su tono era cortante y petulante, como si hubiera estado esperando su momento. La has mantenido alejada de él demasiado tiempo. Necesita a su verdadero padre. Estamos ayudando. Esa fue la palabra que eligió. Estaba histérica. Dije. ¿Acaso te importa eso? Eres demasiado sensible, Dana. Dijo mi madre. Podía oír el suspiro en su voz, como si fuera una niña a la que regañaban. Siempre lo conviertes todo en un drama. Algún día verás que teníamos razón. Me quedé mirando la pared, con el teléfono caliente pegado a la oreja, escuchándolos justificar lo que ninguna persona cuerda podría justificar. Terminé la llamada. En silencio. Sin gritos. Sin lágrimas. Solo una decisión que se asentaba. Porque esto ya no se trataba de mí. Se trataba de mi hija. Y mi familia no tenía ni idea de lo que acababan de empezar. Cuando les cuento lo que pasó en Miami, algunos me preguntan, ¿cómo pudieron tus padres hacer eso? ¿Cómo pudieron pensar que dejar a ella así estaba bien? La verdad es que no fue algo inesperado. Miami no fue la primera vez que mi familia decidió que era lo mejor para mí o para mi hija. Fue simplemente la más peligrosa, la más imperdonable. Pero ese patrón había estado ahí desde siempre. De niña, Brianne era la estrella. No siempre era evidente. Era en los detalles, en las cosas sutiles, de esas que no se pueden demostrar de niño. Pero lo sentía. Si Brianne tarareaba una melodía, mamá y papá aplaudían como si estuviera destinada a Broadway. Si sacaba notas perfectas, apenas asentía.
Y cuando se trataba de decisiones sobre mi vida, mis padres las tomaban por mí. Siempre a mis espaldas, siempre con la misma frase: ya nos lo agradecerás. Me apuntaron a una feria de ciencias que no me interesaba. Nos lo agradecerás después, Dana. Quedará bien en las solicitudes de ingreso a la universidad. Invitaron a una chica que no me gustaba a una fiesta de cumpleaños, convencidos de que me convertiría en su mejor amiga. Nos lo agradecerás después. Yo no les di las gracias. Lo que esas decisiones me enseñaron no fue resiliencia ni gratitud. Era que mi opinión no importaba, que alguien más siempre sabía más. Que si me resistía, estaba siendo difícil. Y Brianne nunca tuvo esas lecciones forzadas. No había clubes que no quisiera, ni amigos que no le gustaran. Todo estaba hecho a su medida. Para cuando crecí, el favoritismo ya no era ni siquiera sutil. Luego llegó Preston. Cuando me casé con él, todos me decían que tenía suerte. Era guapo, vestía bien y provenía de una familia adinerada. El tipo de hombre que pagaba la cuenta de toda la mesa y que invitaba champán a desconocidos solo para armar un escándalo. Y era generoso. De una manera muy particular. Pagó parte de la hipoteca de mis padres. Le daba a Brianne sobres con dinero cuando se quejaba de las facturas. En las fiestas, aparecía con regalos caros, todo sonrisas. Para mi familia, Preston era un sueño. Para mí, era una pesadilla de la que no podía despertar. Porque tras las puertas cerradas, Preston era frío y distante. Tenía amantes y ni siquiera se molestaba en ocultarlo. La primera vez que lo confronté, temblaba. Había encontrado mensajes, claros como el agua. Me miró fijamente a los ojos y dijo: ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Mira tu vida, Dana. La casa, la ropa, el dinero. Deberías estar agradecida. Eso decía Preston en una sola línea. Creía que el dinero lo justificaba todo. La traición yace desapareciendo durante noches enteras. Él creía que derrochar el dinero lo convertía en un buen esposo. ¿Y mis padres? Se lo tragaron. No vieron la arrogancia ni la frialdad. Vieron cómo se cobraban los cheques de la hipoteca y lo llamaron amor. Mientras tanto, yo me estaba derrumbando. Cuando nació ella, pensé que tal vez él cambiaría. Que ser padre pudiera ablandarlo. Pero nada cambió. Al contrario, empeoró. Así que me fui. Y aquí es donde la gente a veces pregunta: ¿no recibiste una gran indemnización en el divorcio? Cierto. No la recibiste. Hubo un acuerdo prenupcial. Salí casi sin nada. Y no luché por más. Porque la verdad es esta: no quería a Preston cerca de ella. Si lo hubiera llevado a juicio y le hubiera exigido pensión alimenticia o manutención, me habría exigido algo a cambio. Visitas. Custodia. Tiempo con ella. Y no quería que mi hija se acercara a un hombre que creía que ser infiel no era para tanto. Que creía que el dinero le daba vía libre. Así que lo dejé pasar. Acepté un ascenso en el trabajo, me defendí por mi cuenta y me prometí que ella estaría mejor sin él. Pero con mis padres, no fui valiente. No estaba protegiendo a mi hija. Fui egoísta. Porque cuando me fui de Preston, no solo lo saqué de mi vida. Les quité su gallina de los huevos de oro. Y nunca me lo perdonaron. Después del divorcio, intenté mantener la paz. Por costumbre, por culpa, por esa vieja voz en mi cabeza que decía: una buena hija ayuda a su familia. Así que, aunque no era rico, les enviaba dinero a mis padres todos los meses para su hipoteca. Pagaba los servicios públicos cuando podía. A veces, cuando Brianne se quejaba de los útiles escolares o las facturas, ayudaba con Paige y Lucas. Había estudiado arte y trabajado como profesora de arte en una escuela. Y no ganaba mucho, así que siempre parecía necesitar un extra. No era mucho. Nada como lo que Preston les había dado. Pero los mantuvo a flote. Mirando hacia atrás, tal vez fue mi error. Quizás debería haberlos cortado entonces. Pero no lo hice. Porque todavía quería que ella tuviera abuelos. Todavía quería que creciera con primos. Y pensé, estúpidamente, que si seguía dando, quizá algún día por fin me verían suficiente. Entonces llegó Steven. Si Preston era fuego, puro destello, pura destrucción. Steven era una persona sólida. De clase media, estable, reflexivo. Nada de fiestas en yates ni trajes ostentosos. Pero él apareció. Cumplió su palabra. Y la amó como si fuera suya. Él llegó a su vida cuando tenía 2 años. Para cuando ya tenía edad suficiente para recordarlo, era él quien la arropaba por la noche. El que la animaba en las obras de teatro de su escuela. ¿Y mis padres? Nunca le tuvieron cariño. No es su padre. Mi madre diría. Así quedó todo resuelto. No importaba que Preston hubiera sido un desastre, ni que Steven hubiera criado a ella durante años. Para ellos, la biología era lo único que importaba.
Lo que me lleva a Miami. Empezó así. Mis padres y Brianne de repente estaban muy entusiasmados por llevar a ella de vacaciones con ellos. Hablaron de la playa, de la unión entre primos, de lo mucho que se lo pasaría con Paige y Lucas. Le hará bien, dijo mi madre. Le encantará. Brianne intervino. Necesitas un descanso, Dana. Añadió mi padre. Parecía tan razonable. Casi normal. Pero había algo extraño en la fuerza con la que presionaron. Me disuadieron de ir. Me dijeron que ella necesitaba pasar tiempo de calidad con ellos. No yo. Dudé. Pero lo hicieron parecer un regalo. Para ella. Para mí. Y quizá una parte de mí quería creerles. Así que acepté. La dejé ir. Y 2 días después, sonó el teléfono. Por eso no puedo decir que Miami me sorprendió. Me impactó, sí. Me enfureció. Pero me sorprendió. Número. Porque mis padres habían estado cruzando límites toda mi vida. Siempre decidiendo que era lo mejor para mí. Siempre me decían que les agradecería después. Esta vez, no se entrometieron en mi vida. Fueron mis hijas. Y ese fue un error del que nunca se recuperarían. Cuando pienso en esa noche, lo que más recuerdo no es la furia. Es el silencio. Ese silencio donde el corazón te retumba en el pecho. Pero el mundo a tu alrededor está en calma. Donde sabes que si te permites sentir aunque sea la mitad de lo que llevas dentro, te desgarrarás. Así que no lo hice. Me quedé al teléfono con ella. Su voz era débil, entrecortada, y me preguntaba una y otra vez. Mami, ¿sigues ahí? Estoy aquí. Le dije. No me voy a ningún lado. Sigue hablándome, cariño. No hablamos de nada. De las cortinas, del perro del vecino ladrando, de si había comido algo. Cada respuesta llegaba entrecortada, entre sollozos. Pero la seguí hasta que oí la voz de Paula de fondo. Y entonces los sollozos de ella cambiaron. Alivio esta vez. Paula. La tengo. Cerré los ojos. Aflojé el agarre del teléfono, pero la furia en mi pecho solo se agudizó. Porque mientras Paula hacía lo que una familia debe hacer, presentarse, mis padres se felicitaban por haber abandonado a mi hija. El siguiente paso era obvio, llegar a Miami. Pero no pensaba con la suficiente claridad como para planificar. Todavía estaba temblando cuando llamé a Steven. Me contestó del trabajo con voz firme. ¿Todo bien?, le dije. Todo. Hubo una pausa. Luego su voz cambió, más dura, más aguda. Reserva el vuelo, dijo. Me tomaré un tiempo libre. No me importa si no es remunerado. Vamos juntos. Intenté discutir. Puedo con esto. No necesitas perder dinero. Pero él me cortó el paso. Dana, no estás haciendo esto sola. Ni con ellos. Ni con él. Fin de la discusión. Y ese era Steven. Tranquilo la mayor parte del tiempo. Pero cuando decidía algo, estaba decidido. En menos de 1 hora, teníamos billetes para el primer vuelo. Para cuando aterrizamos en Miami, Paula ya se había llevado a ella a casa. Su casa no era grande. Un pequeño y modesto bungalow con la pintura descascarada en las contraventanas. Pero en cuanto entré, me sentí como en una fortaleza. Ella corrió a mis brazos, con la cara enrojecida, sus pequeñas manos agarrando mi camisa como si temiera que volviera a desaparecer. La abracé tan fuerte que sentí sus latidos en el pecho. Stephen nos rodeó con sus brazos. Y Paula estaba en la puerta, observando. Su mirada era suave. No había cambiado mucho. Seguía siendo práctica. Todavía vivaz. De pequeña, era ella quien me daba dulces cuando mamá no veía. La que me decía que no estaba loca cuando decía que Brianne siempre recibía más atención. Nos habíamos distanciado, pero allí, en su cocina, recordé por qué había confiado en ella. Quédate aquí, insistió, sacando la tetera. No me importa si la habitación de invitados es pequeña. Cabrán los 3 perfectamente, empecé a protestar. Encontrar hoteles en Miami no era precisamente difícil, pero Paula me despidió con un gesto. Tonterías. Necesitas una familia ahora mismo. Una familia de verdad. Así que nos quedamos. En la habitación de invitados apenas cabía la cama y los muelles del colchón chirriaban cada vez que alguno de nosotros se movía, pero no importaba. Era un lugar seguro. Ella se acurrucó entre Steven y yo esa noche, y por fin se durmió después de horas de susurros. ¿Estás aquí, verdad? ¿No te vas? Le prometí que no una y otra vez hasta que finalmente me creyó. Al día siguiente, Paula preparó té y nos sentamos alrededor de su pequeña mesa de cocina. La luz del sol entraba por las cortinas de encaje y, por un momento, casi parecía normal. Casi. Ella dibujaba con los crayones viejos de Paula mientras hablábamos. Paula negó con la cabeza.
Ojalá pudiera decir que me sorprendió. Pero no es así. Tus padres siempre han creído que saben más. Más, dije secamente. Lo mejor habría sido callarse. Steven extendió la mano por encima de la mesa, cubriéndola con la suya. Ahora está a salvo. Eso es lo que importa. Asentí. Pero en mi interior, ya estaba tomando decisiones. Porque la seguridad no era suficiente. Ya no. Esa tarde, abrí mi portátil. Durante años, mantuve el flujo de dinero. Transferencias mensuales a mis padres para cubrir parte de su hipoteca. Pagos de servicios públicos. Pequeños detalles para los hijos de Brianne cuando ella se quejaba de lo difícil que era todo. Se había vuelto rutinario. Automático. Pero ahora, mirando los números en mi pantalla, solo sentía rabia. Revisé cada cuenta y la cerré. Se acabó la ayuda con la hipoteca. Se acabaron los pagos de servicios públicos. Brianne ya no tiene dinero. Tardó menos de 15 minutos. 15 minutos para acabar con años de obligación, culpa y hábito. Steven se apoyó en el marco de la puerta, observándome. No dijo nada. No le hizo falta. Solo asintió una vez. Firme y seguro. Fue mi decisión. Mi límite. Y me sentí bien. Esa noche, mientras yacía despierto con la pequeña mano de ella abrazada a la mía, tomé otra decisión. Nunca la volverían a ver. Mis padres no. No Brianne. No cualquiera que pensara que era aceptable abandonarla en la puerta de un desconocido. No necesitaba un tribunal ni una pelea a gritos. Ni siquiera necesité anunciarlo. Simplemente lo supe. Habían desaparecido de su vida. Y pensé que ahí se acababa todo. Pero lo que no sabía, todavía no, era lo rápido que sus vidas estaban a punto de desmoronarse. La primera llamada llegó 3 días después de que volviéramos a casa. Estaba doblando la ropa, esa tarea común y corriente que ahora parece de otra vida. Cuando mi teléfono sonó con el nombre de Brianne, debería haber dejado que saltara el buzón de voz. Pero la curiosidad me ganó. Pasé el dedo. Hola. Su voz sonó aguda y entrecortada. ¿Qué hiciste? Me quedé paralizado. Disculpa. Me suspendieron, Dana. ¿Suspendido? Llamaste a mi escuela, ¿verdad? Les dijiste que abandoné a ella. Por un segundo, no pude encontrar las palabras. ¿De qué hablas? ¿No te hagas el tonto? Espetó. El director me llamó. Dijo que había quejas. Dijeron que los padres estaban hablando. Que soy un riesgo con los niños. Sé que eras tú. Me senté lentamente, apretando el teléfono contra mi oído. Suspendido. Y el primer pensamiento que cruzó mi mente, seco y amargo, fue, bueno, el karma funciona más rápido que los departamentos de recursos humanos. No llamé a tu escuela, Brianne. Dije con calma. No les dije ni una palabra. Mentiroso. Lo escupió como si fuera veneno. Siempre has tenido celos de mí. Has estado esperando una oportunidad para arruinarme. Celoso. Esa vieja melodía otra vez. Casi me río. En cambio, le dije, si te suspendieron, es tu culpa. No me mires como a alguien a quien culpar. Maldijo en voz baja y colgó. Me quedé allí sentado un buen rato, mirando la pared. Suspendido. Por abandonar a ella. Y ni siquiera moví un dedo. La verdad salió a la luz después. Revisé Facebook, el hilo familiar de WhatsApp, todos los sitios donde los familiares cotillean cuando creen que es inofensivo. Ahí estaba. Mensajes, fotos, charlas, la historia corriendo como la pólvora. Paula se lo contó a unos primos para asegurarse de que todos supieran la verdad. A partir de ahí, se extendió aún más. Porque a la gente le encantan las historias, ¿verdad? Y nada se propaga más rápido que un escándalo familiar. Para cuando llegó a la escuela, ya no era un rumor. Era un hecho, confirmado por demasiadas voces como para ignorarlo. Brianne fue suspendida mientras investigaban. No voy a mentir. Me sentí bien. No porque quisiera que se quedara sin trabajo. Pero porque por una vez, la verdad había hecho el trabajo por mí. La segunda llamada llegó 2 semanas después. Esta vez eran mis padres. No contesté enseguida. Lo dejé sonar y luego lo vi encenderse de nuevo. Y otra vez. Finalmente, suspiré y respondí. Dana, dijo mi padre, como si nada. Creemos que hay un problema con el banco. Este mes no me llegó el pago de la hipoteca. Me recosté en la silla, mirando al techo. No hay problema. ¿Qué quieres decir? Dije, tranquilo y sin vueltas. Dejé de pagar. Hace 2 semanas, silencio. Entonces mi madre respiró hondo. ¿Qué? ¿Por qué lo harías?
Porque dejaste a mi hija llorando en la puerta de una casa desconocida. Porque creías que era aceptable. Porque me has tratado como un problema toda mi vida. Y porque nunca me has cuidado a menos que hubiera dinero de por medio. La voz de mi padre se endureció. Somos familia, Dana. Las familias se ayudan mutuamente. Casi me río. Tenía la garganta apretada, pero las palabras salieron con firmeza. La familia no abandona a los hijos. No te pasaste de la raya. Lo quemaste. No te debo nada. El silencio de su lado era denso, tenso. Por fin mi madre lo intentó de nuevo. Algún día te arrepentirás de esto. No, dije en voz baja. Lo único que lamento es haber pensado que algún día cambiarías. Y colgué. Esa noche, Steven me preguntó cómo me había ido. Se dieron cuenta, dije, seco como un polvo. Al parecer, su compañía hipotecaria tiene estándares más altos que ellos, como abuelos. No sonrió, pero lo vi en sus ojos. Orgullo. Orgullo sólido y firme. Y aquí está la cuestión. Después de esa llamada, esperaba sentirme destrozada. Destrozada. Pero no fue así. Me sentí más ligero. Por primera vez en años, no los estaba apoyando. No estaba comprando su aprobación con transferencias y recargas. No alimentaba a quienes me habían destrozado toda la vida. Era libre. Y para ella, eso significaba seguridad. Uno pensaría que la historia termina ahí, ¿no? Bria. Pero no fue así. Porque aún no habían terminado. Y yo tampoco. Unas semanas después de cortarles el paso, empezaron los golpes. Era temprano por la noche, ese momento tranquilo en el que la casa se siente segura. Stephen estaba en la sala con ella, yo terminando de lavar los platos. Y entonces se oyó un ruido seco en la puerta. Cuando lo abrí, allí estaban. Mis padres. No eran las personas seguras y confiadas que me habían dicho que les agradecería más tarde. Parecían más pequeños. Los ojos de mi madre miraban a todas partes menos a los míos. Mi padre apretó la mandíbula con fuerza. Y detrás de ellos, Brianne, con los ojos rojos, mordiéndose el labio. No se disculparon. En realidad, no. Dijeron cosas como, solo intentábamos ayudar. Pensamos que era lo mejor. No pretendíamos que fuera así. Y finalmente, se supo el verdadero motivo de la visita, la hipoteca. Estaban atrasados. Necesitaban ayuda. Los escuché. Tranquilo. Silencio. Dejé que se retorcieran en las pausas incómodas. Entonces negué con la cabeza. No. Ya no. La boca de mi madre se abrió, lista para protestar. Mi padre empezó con, pero somos familia. Y ahí fue cuando lo interrumpí. La familia no abandona a un niño de 7 años en la puerta de un desconocido. Las palabras salieron con firmeza, sin ruido. Y ese silencio me impactó más que cualquier grito. Se fueron poco después, murmurando sobre lo desagradecida que era. Y esa fue la última vez que estuvieron en mi porche. Después de eso, todo se desvaneció rápidamente. La suspensión de Brianne en la escuela se convirtió en despido. Había perdido la confianza de sus padres. Y una vez perdida, no había forma de recuperarla. La noticia se extendió rápidamente en las comunidades. Demasiado rápido. Mis padres tampoco se recuperaron. Sin mi dinero para cubrir los gastos, la hipoteca se fue retrasando cada vez más hasta que se desplomó por completo. Tuvieron que vender la casa para reducirla y mudarse a una más pequeña. Amargados por ello en todo momento. Lo habían apostado todo por controlarme, y cuando me perdieron, lo perdieron todo. En cuanto a Preston, nunca hablé con él. Ni una sola vez. Pero a través de alguien que aún se movía en su círculo, me enteré de los chismes. Esa joven, la que le abrió la puerta a ella esa noche, sin tener ni idea de dónde se metía, lo dejó. Había descubierto que ella era su hija, y no lo sabía antes. ¡Qué mujer tan lista!, pensé. Ella vio lo que yo había visto años atrás, un hombre que creía que ocultar a un niño era normal, que creía que el dinero compensaba el carácter. Empacó sus maletas y se fue. No fue mi victoria, pero aún así fue satisfactorio. ¿Y yo? No fingiré que fue fácil. Separarse de la familia nunca lo es. Hubo noches en vela, preguntándome si había ido demasiado lejos, si tal vez debería haberlos perdonado una vez más. Pero entonces recordaba la voz de ella por teléfono, sus sollozos, sus palabras. Se fueron, y lo supe. No había ido demasiado lejos. Por fin había llegado lo suficientemente lejos. Ahora, todo está en silencio. Steven está firme a mi lado. Ella está a salvo, riendo de nuevo. Paula ha vuelto a nuestras vidas, aunque sea un poco. Llamadas, visitas, un recordatorio de que no toda la familia se vuelve tóxica. Así que esa es la historia. ¿Qué opinan? ¿Me pasé?
¿O me quedé corto? Cuéntenme en los comentarios. Y no olviden suscribirse para más.